todos los apóstoles seguidores de Cristo pasaron por diversas pruebas. El seguir a Cristo nos va a hacer tener aflicciones. Igual vamos a tener aflicciones en el mundo, pero las aflicciones, juntamente con nuestro Creador, juntamente con el Hijo de Dios, no van a ser iguales que si estamos sin Él. Porque si Cristo, Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Así que mi hermano, el Señor viene hablándonos a todos, porque como siempre les digo, primero habla al que va a traer la palabra. Antes de poder traerla, ayer en la oración fue confirmado lo que creo que el Señor me dijo que le traiga a ustedes en su palabra. Así como dijo el pastor, estuvo predicando sobre la santidad, que es un proceso que va a durar toda la vida hasta el día en que dejemos nuestros pies ya no estén pisando la tierra, sino que estén paralelo a ella. La santidad es un proceso que dura toda la vida y es un proceso en el cual tenemos que ser sumisos y hacer la voluntad de Dios. Por ello hoy el Señor nos viene a hablar de lo que es las pruebas, la necesidad, las enfermedades, los momentos difíciles que estamos pasando. En este tiempo de pandemia, déjame decirte, mi hermano, me dijo la hermana que perdió un familiar en la pandemia, pero el Señor nos ha respondido siempre nos ha respondido. Creo que ninguno ha perdido un padre por el COVID dentro de esta iglesia o un hijo. Creo que el Señor ha suplido todas nuestras necesidades. Y las pruebas son las dificultades de la vida que hacen posible probar ante Dios, primeramente, ante la comunidad, ante todos y ante uno mismo, la profundidad de la propia fe. En cada prueba, en cada necesidad, en cada angustia, en cada desesperación, en cada clamor que le estamos pidiendo al Señor, Él está probando nuestra fe. La duda, estoy hablando de la palabra de Dios, la duda en el cristiano es la falta de fe. Cuando empezamos a dudar de la palabra de Dios, de lo que el Señor nos habló, de lo que el Señor nos prometió, de sus promesas, porque hay más de 2000 promesas dentro de la Biblia. Por eso es bueno, hermano, que leyamos la Biblia, que podamos leer la Biblia, que nos acostumbremos a usar la Biblia como usamos el celular, pendiente de quién nos llama, qué mensaje recibimos. Lo mismo tenemos que hacer con la Biblia, para poder saber actuar en los momentos difíciles y de prueba. ¿Está bien? Cuando estamos gozosos, todo bien. Cuando estamos gozosos, cuando tenemos salud, cuando están bien nuestras finanzas, cuando nuestros hijos están bien, cuando no hay enfermedad, cuando en nuestra casa no falta alimento, estamos gozosos. Las pruebas nos muestran la realidad de la propia vida en Cristo. Estamos gozosos cuando estamos pasando por diversas pruebas. Cuando estamos llorando, porque todos hemos llorado acá, no sé quién no habrá llorado y se habrá humillado en la presencia de Dios. ¿Me he revolcado? Sí, me he revolcado. He clamado, he suplicado, he implorado a Dios muchas veces. En el suelo, arrodillado, clamando y llorando a Dios. Sí. He hecho eso. Tendría que estar gozoso. Pero muchas veces tenemos que seguir muriendo cada día la carne para que Cristo pueda vivir en nosotros. Pero eso se va perfeccionando, el Señor nos va puliendo. Así como una vasija va puliendo, va saliendo cada aspereza de nuestras vidas antes de meternos al horno del fuego. Grandes hombres como Moisés, José, Daniel, Job, Cristo mismo han pasado por pruebas. El Señor, el Hijo de Dios, Jesucristo, en el Monte de los Olivos también estaba teniendo aflicción, estaba afligido. Y le decía a nuestro Padre, le decía: Señor, hazme pasar de esta copa.
Él sabía por todo el proceso que tenía que pasar de sufrimiento como hombre. Como hombre, como cualquiera de nosotros, el dolor que él sentía, no por ser el Hijo de Dios, el dolor que él sentía en cada latigazo, lo mismo podríamos sentir nosotros. Pero él tomó nuestro lugar en esa cruz y se sacrificó por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Hazme pasar de esta copa, pero que se haga tu voluntad ante todo. Así también nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Tendremos momentos de aflicción, pero también tenemos que clamarle al Señor y tenemos que pedirle que se haga su voluntad. Tenemos que estar gozosos en su palabra. Vamos a citar unos versículos, si quieren anotar. Yo les voy a ir leyendo, no es necesario que ustedes busquen en la Biblia. En Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, muchas veces estamos pasando por las pruebas y queremos queremos ya, Señor, quiero terminar de pasar esto, Señor, no doy más, no aguanto más, no puedo más. Pero el Señor te está puliendo, el Señor va a hacer su milagro. Para que haya un milagro, tiene que haber un obstáculo, una prueba, algo que tenemos que superar, una oportunidad para que Dios haga ese milagro. Moisés sabe que el propósito de Dios ya estaba en su vida, que la hija de Faraón justo se estaba bañando y que lo tomó como hijo. José fue vendido como esclavo, pero también tenía un propósito, tendría el propósito que se vería más adelante, que es poder discernir el sueño de Faraón para que el pueblo de Dios no pereciera, que pueda venir hasta Egipto y que pueda suplir los sufrimientos que estaban teniendo. Daniel estuvo en el foso de los leones. Dice en la palabra del Señor que el Señor le cerraba las bocas a los leones, el hocico de los leones lo cerraba. Otros dicen que emanaba tanta santidad la vida de Daniel, que para los leones era imperceptible el olor de un ser humano. Entonces no lo sentían como un olor de un ser humano lo que emanaba Daniel, sino que la santidad de él impedía ver qué realmente era. Por eso los leones estaban confundidos y no podían hacer nada. Estaba la presencia de Dios misma en Daniel. Y Job, siervo fiel, que perdió todo, prácticamente perdió todo. Pero él siguió buscando y glorificando a Dios. Todos pasaron por pruebas, pero al final es para que Dios se glorifique en cada prueba, en cada necesidad que estamos pasando. Amén. Amén. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Jesús pasó por diversas pruebas en el desierto. Fue tentado, dice. Pero él contestaba con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que emana de la boca de Dios. Esta es nuestra espada. Cuando estemos pasando por diversas pruebas, por diversas necesidades, con esto tenemos que contestarle a Satanás. Él no te tiene lástima. Él no le tiene lástima ni siquiera a las huestes que están bajo el mando de él. Porque cuando manda con un propósito, para que se cumpla ese propósito al que le mandó Satanás, si no vuelve con ese propósito, él lo destruye. Él no tiene misericordia, no conoce lo que es el amor, no conoce la misericordia. Él no te tiene lástima, mi hermano, no le tengas lástima. Levántate contra él, agarra tu espada, agarra tu escudo
empezar a leer la palabra de Dios y aprendamos a combatir las flechas, los dardos del enemigo. Imagínense no tener necesidad. ¿Cómo encontraríamos contentamiento en Cristo si no tenemos necesidad? Tengo un amigo al cual siempre le llevaba la palabra, pero como éramos amigos, él nunca me decía nada. Le molestaba lo que yo le decía, pero jamás me decía nada. Y un día me llama y me dijo, tengo algo que contarte, pero no me digas a mí tengo algo que contarte, contame, porque si no, yo te voy a estar llamando, ¿qué es? Hasta que vos me cuentes. No me dejes con la duda. Hasta que le llamé y me dijo, hermano, me dijo, vos sabías que yo no tenía necesidad. Tengo camioneta, tengo auto, tengo una familia hermosa, 2 hermosas hijas, mi esposa, 2 casas, tengo una acá, tengo en Garupá, buen trabajo, no me falta plata, pero algo me faltaba. Yo siempre te escuchaba, pero nunca te dije nada, porque te respetaba. Te respeto. Y yo he conocido a Cristo, me dijo. Por eso le he visto a mis hermanos, la palabra nos cae vacía. No importa si te niegas, si te dice que no, si no te escucha. La palabra tarde o temprano va a germinar esa semilla. Las personas creen que no tienen necesidad, que creen que lo tienen todo, pero esa es la necesidad que tienen todo de Cristo. La esposa no quería saber nada. Él una sola vez le invitó a la iglesia y él se preparaba, llegaba la hora, le preparaba a las niñas a la iglesia, al culto. Un día ella le decía, no me invite, no quiero saber nada, le dijo la primera vez. Nunca más le invitó. Un día, preparándole a las niñas, ella estaba cambiada y preparada. Y le dijo, te voy a acompañar. Mi hermano, no es con tu fuerza, no es con ejército, es con el Santo Espíritu. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esa luz que nosotros tenemos que avivar esa llama cada día. Cada día no dejar que se apague. No dejar que se apague porque estamos pasando por pruebas, porque estamos pasando por necesidades. Cristo necesita poner a prueba nuestra fe. Por 2 motivos nosotros tenemos pruebas o necesidades o estamos pasando por diferentes pruebas. Una es la desobediencia, porque entramos en pecado. Una es la desobediencia y otra que hay un propósito. Hay varios propósitos y hoy vamos a conocerlos. Job era un siervo fiel. Job era un hombre que estaba santificado a Dios. Igual pasó por pruebas. No estaba en pecado y pasó por pruebas. Cristo nos lleva al límite de nuestras habilidades y recursos para que aprendamos a confiar en Él y no confiar en nosotros mismos. El Señor nos dice, yo he triunfado al mundo. Confiad en mí. Esa es la confianza que nosotros debemos tener y muchas veces dudamos. No debemos dudar, debemos seguir confiando en Dios. Muchas veces el Señor está en silencio. Nosotros decimos que el Señor no nos escucha y estamos equivocados. El Señor nos escucha, no nos tiene de lado, Él nos escucha, Él está atento, pero Él tiene que trabajar con cada uno de nosotros. Cuando terminan nuestras habilidades y recursos, nos acordamos de que tenemos que clamar, de que tenemos que suplicar. El Señor no es bombero, que cada vez que estamos en llamas, Él tiene que venir a apagar las llamas. Una vez que se va el bombero, listo, terminó y seguimos en lo mismo. No, mi hermano, debemos seguir santificados en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dar un aplauso al Señor. El gozo. El gozo no es la falta de los problemas, la falta de pruebas, la falta de necesidades o que no haya enfermedad en nuestra vida, sino la presencia de Cristo en nuestras vidas. Ese es el gozo. Que por más que estemos pasando por necesidades, nos estamos gozando en Cristo. Todo tiene un propósito, mi hermano. Nada es casual.
todo es causal, tiene una causalidad. Hay una causa por la cual estamos pasando lo que estamos pasando por estos momentos. Tal vez el mundo necesitaba un oxígeno, los animales, las plantas necesitaban oxígeno de tanta contaminación que tenía el hombre, por eso vino lo que vino. Hoy en el mundo se ven en las ciudades, en muchos lugares, animales que no se veían, animales que creían que se extinguieron, hoy por hoy se están viendo nuevas plantas. Estábamos sufriendo, como dijo mi esposa, porque se estaba quemando, pero clamamos al Señor, todos clamaron al Señor y el Señor envió lluvia. Mi hermano, el Señor nos dio un solo mundo, no lo destruyamos, seamos ejemplos. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuevamente el Señor dice, confiad, la confianza que debemos tener en Él. No confiemos en el hombre nos va a fallar. Dios no nos va a fallar. Amén. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. Confiemos solamente en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro amado. Él no nos va a fallar, eso te lo puedo asegurar. Debemos ver las pruebas como una oportunidad y no como el obstáculo tan grande que tenemos que pasar. Tenemos que verla como la oportunidad de que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida y que podamos dar testimonio a otro de lo que pasamos y de dónde el Señor nos sacó. Como les dije, hay pruebas que vienen como consecuencia de nuestra vida en el pecado, pero hay otras sin motivo aparente. Siempre hay un motivo. Es un proceso que vamos a tener para que Dios nos lleve a perfeccionarnos. Vamos a ver 3 propósitos de las pruebas. El primer propósito, y vamos a citar versículos bíblicos, porque esto tiene que estar todo testificado por el Señor. Acá está. El primer propósito lo encontramos en Deuteronomio 8:2 y está respaldado esto por la palabra de Dios. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. El Señor le estaba hablando a su pueblo que había salido de Egipto, que estaba con Moisés en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El primer propósito, mi hermano, es mostrar lo que hay en nuestros corazones. ¿Qué hay en tu corazón, mi hermano? ¿Tú conoces tu corazón? Solo Dios conoce realmente nuestro corazón. Lo más engañoso que puede haber en nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Jehová. Jehová conoce nuestro corazón. Pero, ¿cómo hoy tenemos nuestro corazón? ¿Qué podemos mostrar que tiene nuestro corazón? Esta pandemia, esta necesidad, esta prueba que el Señor nos está haciendo pasar, está revelando lo que tiene realmente nuestro corazón. Odio, envidia, que tiene tu corazón. Debemos examinarnos. En esta pandemia, muchos demostraron lo que tenían en su corazón, que era el amor. Vieron la necesidad del ser humano y fueron y le acercaron bolsitas de mercadería. Hay gente que no tenía trabajo, que vivía de changa, de lo que hacían en el día. Pero el corazón de muchas personas demostró lo que tenían. Se le acercaron, lo ayudaron a muchos. Otros mostraron lo que realmente tenían en su corazón cuando médicos y enfermeros que asistían a personas que no les conocían, personas que ellos no conocen,
asisten para salvarle la vida. Y cuando querían llegar a sus casas, ¿qué hacían los vecinos? Se lo impedían por miedo, porque eso es lo que tenían en su corazón: miedo, rencor. ¿Qué tenemos realmente en nuestro corazón? Por algo estamos pasando muchas veces necesidades o pruebas. Mi hermano, deja que Dios realmente muestre lo que tenés en tu corazón. Pedíselo a Él. Él te conoce desde el vientre de tu madre. Amén. Entonces, uno de los propósitos es mostrar lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Un ejemplo fue José de Arimatea y Nicodemo. José de Arimatea y Nicodemo eran miembros del Sanedrín, que el Sanedrín, tribunal supremo de los judíos. Entonces se encontraban los fariseos. José de Arimatea era el propietario del sepulcro. Era un hombre reconocido de muchas posesiones. ¿Pero qué hizo? Mostró lo que realmente tenía en el corazón. Se fue y le habló a Pilato y le pidió para sepultarlo ahí a Jesucristo, para bajarlo de la cruz y llevarlo hasta ahí, aún a cuenta de que podría costarle la misma vida de él. Fue y mostró lo que realmente tenía en el corazón. ¿Por qué? Porque tenía amor, tenía convicción, firmeza, sinceridad de quién era el que estaba clavado en la cruz. Podía perder todas sus posesiones, el puesto que tenía alto, podía ser asesinado, decapitado, pero no, mostró lo que realmente tenía en el corazón, porque creían realmente que Jesucristo era el Hijo de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, pidámosle al Señor que nos haga descubrir realmente qué tenemos en nuestros corazones. Es el primer propósito. En el Salmo 26:2, cuando David estaba pasando por angustias, pruebas, necesidades, dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. La mayoría conocemos la historia de David. Sabemos que nuevamente se arrepintió, pidió perdón al Señor y nuevamente el Señor lo levantó como rey. Pero también pasó por pruebas, también pasó por necesidades. Si todos ellos pasaron por pruebas y necesidades, ¿por qué nosotros no vamos a pasar? Y si todos ellos pasaron por eso y salieron triunfosos, llevaron la corona de la vida, el Señor hoy te dice: hoy te voy a entregar, después de las pruebas, la corona de la vida. Amén. Amén. El segundo propósito encontramos en Deuteronomio 8:3. El Señor hoy nos viene a hablar conciso, fijo, sin muchas vueltas, y nos dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor, cuando lo llevó por 40 años y no vieron, los que salieron de Egipto, no vieron la tierra prometida, sino que su descendencia. No llegaron a ver ellos porque siempre dudaban, por la falta de fe que tenían. Pero Dios tenía que meter en la tierra prometida un pueblo pulido, un pueblo que realmente tenga convicción de pecado, un pueblo que realmente tenga fe y que esté convencido de que tiene que servirle a Jehová su Dios. Él le dio vestido que no envejeció, calzado que no envejeció. Caminaron durante 40 años y su vestido y su calzado no se gastaron. Había una columna de fuego y de noche para darle calor y nubes de día que le daban el fresco, mientras caminaban y iban en el desierto. De esa forma el Señor los cuidó. Entonces, ¿cuál es el segundo propósito? Cuando el Señor dice: te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Cuando hablamos de sustentar, hablamos de aprender a depender de Dios.
Mi hermano, cuando ya no tenés necesidad de buscar de Dios, cuando estás teniendo tiempo para todo menos para buscar de la presencia de Dios, ahí tenés que preguntarte qué está pasando. ¿Estás dependiendo de ti mismo? ¿O estamos dependiendo de Dios? Tenemos que aprender a depender de Dios. Todo lo que hoy tenemos, mañana se nos puede sacar. Un gran ejemplo, nuevamente voy a nombrar a Job. Dios condujo a Israel y lo afligió para que aprendan a depender de Él. Muchas veces estamos pasando por pruebas, aflicciones, por necesidades, porque el Señor te está diciendo, vos tenés que aprender a depender de mí, no de ti mismo. Esto nos da seguridad cuando nuestros recursos han fallado. El único que nos puede sustentar y sostenernos es Dios. Pero la mayoría de las veces nos acordamos de Dios cuando realmente ya nuestros sustentos fallaron. Cuando han fallado todos nuestros recursos nos acordamos de Dios. Hicimos esto, aquello, esto y ya no podemos más. Entonces ahí nos vamos, Señor, nos humillamos ante ti, ante tu presencia, Padre. Te pido perdón, papá, ya no doy más, no puedo más, no sé qué hacer. Hago esto y no anda, hago aquello y no anda. Señor, esto necesito de ti. ¿Te acordaste? ¿Te acordaste que vos tenés que aprender a depender de mí? Entonces, mi hermano, en 2 Corintios 1:9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, dijo Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Mi hermano, debemos escudriñar nuestro corazón, debemos aprender a depender de Dios. Para eso son las necesidades, las pruebas que estamos pasando. ¿Vamos a pasarlas? Por supuesto que vamos a pasarlas. ¿Vamos a estar afligidos? Seguro vamos a estar afligidos, pero también te dice que tenés que estar gozoso en diversas pruebas. ¿Quién puede estar gozoso en las pruebas? Me incluyo muchas veces. Estoy afligido. Pero el Señor te dice que cuando estás afligido, cuando estás en necesidad, cuando no te alcanza el dinero, cuando tenés necesidad económica, cuando hay enfermedad, cuando hay depresión, cuando hay angustia, debemos confiar en Él. Debemos estar gozosos. Todo pasa, pero debemos confiar en Él. Amén. Y el tercer propósito es conocer más a Dios. Dios permitió que Job entrara en un proceso en el cual él perdió todo. Perdió hijos, perdió siervos, perdió casa, perdió todos los animales, perdió todo. Y como les dije, Job era un hombre que buscaba constantemente la santidad. Un hombre santo que buscaba todos los días la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? Pasó por pruebas, mi hermano. No estaba en pecado, pasó por pruebas, porque el Señor tenía que obrar en él. Satanás vino, se presentó ante Dios y le dijo, porque tú le das todo, porque Él tiene todo, Él alaba tu nombre y te es siervo fiel. ¿Qué le dijo? Dios no. Entonces le dijo, déjame probar. Le dijo, bueno, te autorizo, más la vida de él no la vas a tocar. Así, mi hermano, cuando tú también estás en santidad, el Señor forma una barrera de fuego del Espíritu Santo en tu vida para que Satanás no te toque. Cuando tenemos la presencia de Dios es diferente. El Satanás tiembla ante la unción de un verdadero cristiano. Tiembla, huye. Por eso debemos buscar siempre la presencia de Dios, buscar la santidad. Satanás, cuando vos venís y gritás para liberar a alguien, para venir y gritar, podés gritar todo lo que quieras.
no te tienen miedo. Ahora, cuando venís con una unción del Espíritu Santo, la presencia de Dios mismo en tu vida, porque buscás de su presencia, porque orás todos los días, porque ayunás, porque te humillás, clamás todos los días a Dios, Satanás no tiene arte ni parte. Solo le tenés que decir: Satanás, sal y vete en el nombre de Jesús, y sale y se va. Porque él, a las órdenes de alguien que tiene una verdadera unción, un verdadero cristiano, él huye. Amén. Aún así, Job retuvo su integridad. Dios honra a Job. Dios honró a Job porque él retuvo su integridad, aún perdiendo todo. Creo que en esta iglesia no hay lo que voy a decir, que es cuando un hermano como Job está pasando por necesidades o está pasando por pruebas. ¿Qué le dijeron los amigos? Empezaron a cuchichear entre ellos: ¿qué será que hizo? ¿Qué pecado será que él está? Por eso está pasando por esto. Porque rápidos somos para hacer leña del árbol caído. Creo que en esta iglesia no hay de eso. Creo que en esta iglesia hay de que cuando un hermano está pasando por prueba, le extendemos nuestra mano y le pedamos ayuda. Pero eso dijeron los amigos de Job. La esposa misma le decía: mirá en qué condiciones está, negale a tu Dios. Mirá cómo Él te tiene. Tenía una enfermedad, la lepra, una enfermedad de la piel, que se resquebrajaba la piel, sangraba, ¿no? Era una enfermedad muy fea en esa época. Hoy, a Dios gracias, tenemos cura. Cuando estaba a un paso de la muerte, el Señor dijo: basta. Basta, Satanás, hasta acá llegaste. La vida de mi siervo no la vas a tocar. Y ahí fue cuando pasó esto, después de las pruebas. En Job 42:10 dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quitó qué de Job? Jehová, la aflicción. ¿Qué va a quitar de tu vida el Señor? La aflicción. Amén. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job, le multiplicó. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Le dio casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. O sea que si en estos momentos estamos en necesidad, aflicción, estamos teniendo pruebas, mi hermano, lo que estamos en este momento pasando, eso no lo vas a recordar. Vas a estar en sumo gozo, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren Apú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cuántos quieren morir viejos y llenos de días? Gloria a Dios. Hermano, hoy te dice el Señor: si estás pasando aflicciones, déjame obrar a mí. Escudriña tu corazón, o deja que yo escudriñe tu corazón. Cambia tu corazón. Cambiemos nuestro corazón buscando el amor, buscando la paciencia, la mansedumbre. Si estábamos con odio, bronca, rencor por alguien o por algo que alguien nos hizo, debemos echar en el olvido, debemos perdonar. Sanemos nuestro corazón. Aprendamos a depender de Dios. Si tenés trabajo, gracias a Dios. Yo no lo conseguí. Dios puso ese trabajo para mí. En mi trabajo, yo ya estoy jubilado. Así como me ves, 49 años, ya estoy retirado.
Sigo trabajando en un trabajo, a Dios gracias, que me da medio tiempo. Puedo estar con mi familia. Le doy toda la gloria, la honra, la alabanza a Dios. Él te da el trabajo, Él te da la vida, como te dije, hoy te levantaste, pudiste respirar, tenés salud, gloria a Dios. Estás pasando por prueba, gloria a Dios, gozosos. Vamos a ir terminando, y en 2 Corintios 12:10 el Señor nos dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentar en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, le dice el Señor. Y en Isaías 43, ahora así dice Jehová. En esto, mi hermano, le está hablando Jehová a Job. Pero cuando yo digo, a Jacob, cuando yo digo Jacob, o cuando digo Israel, cuando digo Jacob, decí tu nombre. Y cuando digo Israel, decí mi casa. Les voy a leer todo. Dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, oh Juan, creador tuyo, dice el Señor, y formador tuyo. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Oh Israel, oh mi casa, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. ¿De quién somos? De Jehová. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Quién va a estar con nosotros cuando estamos pasando estas pruebas? Jehová. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando estamos hasta acá con eso, no nos va a llegar. El Señor nos va a cuidar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor y pónganse de pie.